¿Será lo mismo para el concejal? Está el que puede y está el que debe. ¿Cómo le va? Gonzalo del Cerro con nosotros. Buen día, Elizabeth, ¿qué tal? Y siempre, nosotros debemos más que podemos. Debemos estar siempre tratando de resolver las cosas y algunas veces podemos. Creo que durante este verano la ciudad de Rosario ha tenido un tema que ha sido excluyente de todos los demás y que ha sido el tema del calor y las consecuencias del calor, básicamente en relación a la energía eléctrica. Y ayer tuvimos una reunión con la EPE, como ha ocurrido cada vez que la hemos solicitado, siempre tenemos una buena respuesta en cuanto a recibirnos y en cuanto a darnos información. Pero si tomábamos recién lo que decíamos, todo cambia, bueno, acá no van a cambiar las cosas tan rápidamente como quisiéramos en relación a las posibilidades de resolver, de solucionar, con la intensidad que tienen estas palabras, resolver y solucionar, que uno diría, bueno, no van a ocurrir mal las cosas. No, en los cortes en Rosario probablemente sigan ocurriendo durante 6 a 8 años, como había adelantado en algún momento dado por vía de medios el director de la empresa. Se están haciendo fuertes inversiones, se están haciendo inversiones mucho más altas que las que se hicieron en años anteriores. Hay un programa muy fuerte de inversiones de casi 100 millones de dólares anuales de la EPE en toda la provincia, de los cuales el 43% viene a la ciudad de Rosario. Es decir, que Rosario no es que esté dejada de lado, ni esté perjudicada, ni esté abandonada, sino que es la que se lleva por peso propio y por valor de la ciudad la mayor parte de las inversiones. Pero así todo, Elizabeth, durante 6 a 8 años, por más inversiones que se hagan, por más que se aceleren las cosas como se están acelerando algunas inversiones, ese proceso es inevitable. De manera tal que los rosarinos vamos a estar obligados a ayudarnos entre nosotros sí o sí. No tenemos alternativa. Para mejorar más las cosas tenemos que ser mucho más solidarios entre nosotros y tenemos que armar un fuerte programa de solidaridad y de consumo para el año que viene, porque por más que los cortes fueron menores que el año pasado, es decir, solamente fue un 8% de las 1.100 estaciones transformadoras que tiene Rosario, solamente 85 entraron en crisis. De manera tal de que ese fue un número menor, pero así todo, el impacto en la ciudad fue fuertísimo y en determinado momento la gente hablaba de colapso, aunque solamente el 8% entró en crisis realmente y se colapsó, pero la sensación ciudadana es mucho más fuerte que la realidad eléctrica, digamos. Pero, ¿por qué esto? Hace mucho tiempo que se viene esto pasando, ¿no? Que viene pasando esto, es que hay cortes cada vez que, si en vez de un ventilador encendemos dos, digo un ventilador para dar un ejemplo, porque el de menor gasto. Claro, porque justamente son aires acondicionados los que se encienden, pero en vez de uno o dos, ya hay un corte de luz. ¿Por qué no se atacó el problema desde abajo? ¿Por qué se empieza? Parecería que cada vez que yo tengo la suerte, digo, de ver este consejo en donde cada uno trabaja en lo suyo, donde tiene una presencia el consejo, que hace muchos años atrás uno sabía que estaba el consejo municipal, pero lo único que conocía era el edificio, ¿no? El edificio. Uno ve ahora que además la gente misma, ustedes los conocen, les hacen... Sí, estamos en general, todos los concejales están a disposición de la ciudad. Yo escucho a todos mis compañeros concejales, es decir, están permanentemente en contacto con los ciudadanos y están muy abiertos, no solamente a escucharlos, sino a hacerlos participar también. Creo que ese proceso de democratización se tiene muy en cuenta en las actividades del Consejo. El Consejo está abierto a todas las posibilidades, a todas las necesidades que agrupan a muchos ciudadanos y a los pocos también, ¿no? Es decir, tanto a mayorías como a minorías, en los más variados aspectos de la realidad social. Y acá este tema de la electricidad, fíjese que estamos en el pleno mes de enero y no se ha visto ausencia del Consejo. El Consejo ha estado desde el primer día intentando acercar posiciones.
Creo que, como decíamos, bueno, la ciudad de Rosario para el año que viene tiene que saber que algunos cortes va a tener y vamos a tener que ser mucho más solidarios. Y creo que en ese... ¿Qué significaría ser solidarios? Y bueno, es decir, la primera cuestión, tomar conciencia de que independientemente de los esfuerzos que se hagan de inversión, de la aceleración de las inversiones, etcétera, no va a haber posibilidad de que no haya algunos cortes. Entonces, ¿qué va a ser solidario? Reducir el consumo, teniendo en cuenta algunas horas pico de consumo, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que no falta oferta de electricidad, sino que incluso teníamos más para gastar si queríamos, pero no la podíamos gastar bien porque la distribución es mala. Y la distribución rompe los caños, las redes de distribución de baja tensión, y eso es una cuestión que por el momento es lo insalvable de la cuestión, ¿no? Porque los miles y miles de kilómetros de cables que hay no se pueden cambiar todos, ni es razonable cambiar todos, sino que se van a ir cambiando en las zonas que tienen más consumo y que tienen más rupturas y que tienen más posibilidades de sufrir esto. Es decir, esas zonas están determinadas geográficamente y en esas zonas es donde se están haciendo las intervenciones más importantes. Pero a pesar de eso, de 6 a 8 años, Elizabeth. Entonces, tenemos que regular el consumo en algunas horas, hacerlo más racional. Yo no digo no tener aire acondicionado, pero bueno, no tenerlo a temperaturas que son exageradas. Es decir, 25 grados es una temperatura razonable. Hay veces que están a 19, 20, 22. 16 había. Hasta 16, bueno. Entonces, lo razonable para el cuerpo humano y para la salud y para el bienestar, razonable para trabajar, va a ser una forma. Cerrar las puertas de los comercios en algunas horas pico también, no dejar abiertas, porque eso, la salida del aire acondicionado provoca un consumo mucho más alto también que el que está recibiendo. Entonces, esas medidas, más también ayudar a los comerciantes con las cadenas de frío, aquellos heladerías o comercios que tienen necesariamente la cadena de frío, con un sistema de créditos que les permita tener su propia generación eléctrica. Eso también va a disminuir la intensidad de la queja y va a disminuir la intensidad de las pérdidas. En fin, creo que hay unas cuantas medidas que tenemos que ir pensando entre consejo, ciudadanía, comerciantes y la EPE para poder resolver esto. La EPE tiene que mejorar, a mi juicio, su sistema de comunicación, que quiere decir alerta naranja, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces la gente lo tiene relacionado con lo que es la salud. Bueno, sí, tomemos agua, cuidémonos la ropa. Bueno, también tiene algo que ver con que no disminuye la temperatura durante las noches, y eso predispone a usar mucho más todo el sistema de refrigeración y predispone mucho más, lógicamente, a las rupturas del sistema. Entonces, una mejor política comunicacional, una política de inversiones en aquellos comerciantes que pongan cadena de frío, una racionalización del uso, porque el consumo aumenta alrededor del 10% anual. También hay que tener en cuenta que Rosario tuvo una fuerte inversión edilicia. Esas inversiones edilicias están en el centro, hay más de 1000 edificios. 1000 edificios, calculemos que puede ser que en algunos edificios vivan 40 personas, en otros viven 100, es decir, tenemos 100.000 personas más viviendo en un área céntrica, ¿no? De manera tal de que eso, y son todos lugares donde siempre se postula que cuando uno va a esos lugares va a encontrar 2 o 3 aires acondicionados o elementos, ¿no es cierto?, que consumen energía. Pero también tenemos que tener en cuenta los sectores bajos de la población. La política de integración que tiene la EPE con respecto a los sectores de más bajos recursos, o aquellos sectores que no tienen recursos ningunos serios y estables y válidos, constituyen Rosario el 130.000 personas, que consumen alrededor del 8% de la energía eléctrica. Bueno, la EPE tiene un proyecto de incorporar anualmente 13.000 de esas personas, ¿no?, al sistema estable, con una tasa, digamos, una tarifa subsidiada, pero de manera tal de que eso les regula el uso de la electricidad y no los hace unos consumidores sin control. De manera tal que en eso también es otro de los trabajos que se están haciendo y que hay que tratar de acelerarlos,
si pudiéramos incorporar más ciudadanos, no solamente 13.000 ciudadanos por año, sino algunos ciudadanos más por año, estaríamos haciendo algo bastante importante por los argentinos, ¿no? Sí, yo creo, ya lo decía Gonzalo aquí, que el crecimiento de inicio es uno de los rumores que corren en la ciudad, ¿no? Porque se dieron los permisos para hacer esos edificios cuando la ciudad no está. Yo pensaba, ¿no? Mientras escuchaba hablar, sí. Digo, mucha gente debe estar pensando que hablen de eso, porque es una de las... No, se habló mucho, y por supuesto también la EPA lleva con la municipalidad algunas acciones en común acerca de cómo dotar a los edificios nuevos, dónde colocar las cajas que le dan, cobertura a esos edificios para que las reparaciones sean más eficaces y más rápidas cuando hay que llegar a esos lugares. En fin, se está teniendo en cuenta, no se tienen que afectar derechos, la gente también quiere seguir construyendo y que tiene un terreno y que quiere construir, tiene sus derechos constitucionales también para constituir, ¿no es cierto? No es tan fácil prohibir, como no es fácil prohibirle a los comerciantes que usen aire acondicionado. Es decir, prohibir, eso ya lo hemos experimentado en la Argentina y no ha dado buenos resultados, ¿no? Así que lo que hay que hacer es, tener conductas solidarias, ¿no? Tener conductas razonables, pero no prohibir, ¿no? Porque prohibir, digamos que es relativamente fácil, pero genera tanta violencia como un apagón, ¿no? Bien, buena la explicación, ¿no? Porque a veces la gente No, son derechos constitucionales, no le podemos decir al mundo del trabajo no construyan, y entonces la UOCRA con sus empleados y sus obreros de la construcción también vaya a hacer defender sus derechos, de manera tal de que afectamos muchos derechos, ¿no? Así que tenemos que ser, en la democracia tenemos que tratar de proteger los derechos de todos, como sabemos que siempre vamos atrás, por naturaleza de la sociedad política. Es decir, los políticos nunca le vamos a dar satisfacción plena a la gente, y eso lo tenemos muy claro. El día que le demos satisfacción plena a todos, va a haber algún error de percepción, vamos a estar equivocados también. Así que sabemos que vamos siempre atrás, pero es una carrera y hay que correrla. Pero además nosotros lo que queremos que le llegue al que está del otro lado es el conocimiento de que se está trabajando y hasta dónde se está trabajando. Muy fuerte en términos relativos. Ahora, lógicamente, en términos de solución, que es la palabra que siempre nosotros nos ponemos en la boca, no podemos ir a poder usar esa palabra. Que se está trabajando y se está trabajando mucho, y que los problemas de la EPE empezaron en el año 80-81, cuando fue transferida a la provincia, a la EPE, ahí empezaron algunos de los temas que estamos empezando a vivir. Y que después el intento de privatización llevó a muchos años de desinversión, ¿no? Donde no había una fuerte inversión, incluso de personal, incluso de factores de seguridad del personal, porque hay muertos algunas veces en el campo de la EPE resolviendo estas cosas. No son cosas que no cuesten nada, cuestan vidas algunas veces y no se tienen en cuenta problemas. Entonces hay también una fuerte inversión en seguridad de los empleados, Y tenemos que decirle también que en la provincia, los presupuestos anuales de la EPE, lo que pide la EPE para la ciudad de Rosario, se ha tenido en cuenta. Necesitamos mejorar el número de cuadrillas. Ayer la escuchábamos y deducíamos que hacen falta construir más cuadrillas, por lo cual la EPE necesitaría más personal. Y la edad del personal también está llegando en algunos puntos a un momento crítico. Necesitan incorporar gente joven para estas cuadrillas, que tiene que ser gente muy preparada, porque los niveles de electricidad que manejan, y si uno ve algunas fotos de lo que son los túneles de la zona vieja de Rosario, se espanta de las condiciones en las cuales tienen que trabajar algunas veces, y se están haciendo muchas reparaciones e inversiones en ese sentido, ¿no? Para que no haya más muertes dentro de los empleados de la EPE también, que no son muchas, y lo mismo que en las villas miserias, ¿no? O en las zonas muy pobres, esa palabra a uno la espanta, ¿no? La de Villa Miseria, que se ha instalado, pero donde también hay muchas muertes por los que se cuelgan, ¿no? Así que
tenemos muertes por los dos lados, ¿no? Con lo cual es bastante terrible la situación, porque hay muchas muertes de los que se cuelgan para poder tener luz eléctrica. La luz ya es casi un derecho, como la alimentación, como la ropa. Bueno, sepa. Estamos con él charlando de este tema de la luz y nos contaba que ha habido una reunión con la gente de la EPE ayer. Yo le preguntaba así tras bambalinas qué impresión le había causado la gente que los había atendido. Me decía, muy buena impresión, le parecieron responsables y gente realmente preocupada por este problema. Pero él no se fue solamente con eso, sino que además dijo, acá hay que hacer algo, y presentó proyectos. Sí, la semana pasada con la crisis presentamos 2 proyectos. Sabíamos, porque algunas de las informaciones que recibimos ayer las habíamos recibido con anterioridad en relación a las cuestiones que estamos tratando. Entonces hicimos 2 proyectos para un proyecto que todo el Consejo, con los distintos bloques, integre una comisión de seguimiento de las obras y seguimiento de las inversiones, y que tenga por obligación reunirse 2 o 3 veces como mínimo por año con los responsables de la EPE, como para decir, bueno, este plan que nos presentaron se cumplió y se está cumpliendo de esta manera, supongamos en abril o mayo, de nuevo una reunión, en octubre, noviembre otra reunión para ver cómo están las cosas y para ver cómo se preparan los planes de contingencia. Control, digamos. Sí, dado que es tan afirmativo el hecho de que no se puede solucionar todo de 6 a 8 años, pero bueno, por lo menos garanticémosle a la ciudad que lo que nos prometen se está haciendo y que el aumento de las inversiones llega y que la aceleración de las inversiones llega. Entonces, que los ediles seamos responsables en eso. Y había otro punto que aparecía así un poco en forma subterránea, es decir, ¿son confiables los directivos de la EPE para los ciudadanos de Rosario? ¿Son confiables para nosotros ediles? ¿Son confiables para el municipio? Nosotros tenemos la sensación de que sí. Las veces que hemos escuchado con ellos vemos mucha profesionalidad, vemos mucha responsabilidad, vemos mucha heterogeneidad en los directorios, porque están los sectores políticos nombrados por el gobierno de turno, están los sectores profesionales, que son los ingenieros del staff permanente de la EPE, y siempre está el sector de los operarios del sindicato, que tiene su representación, de manera tal de que creemos que en esa conjunción hay responsabilidad no solamente técnica, sino que hay responsabilidad social y política. Pero así todo, yo también he presentado un proyecto de que la propia municipalidad tenga su departamento de ingeniería eléctrica, de manera tal de que tenga sus propios funcionarios que nos puedan asesorar a nosotros y dar validez a las informaciones que nos dan los ingenieros de ellos, decir, bueno, este plan de obra es razonable, este plan de obra tiene razonabilidad técnica y tiene razonabilidad política, y con alguien de finanzas que diga, sí, estas finanzas son cumplibles. Porque si no vamos, escuchamos, nos pueden parecer muy bien o no nos pueden parecer muy bien, y podemos salir de ahí, dar un portazo y decir, esto hay que privatizarlo sin ninguna responsabilidad, o esto hay que estatizarlo sin ninguna responsabilidad, porque la plata que se necesitaría, si no hay plata para reparar, no creo que la provincia tenga plata para hacer algo más grande que lo que se está haciendo. Así que tenemos 2 proyectos que están destinados al seguimiento de las obras, al seguimiento de las contingencias y a que se cumpla el plan de inversiones. Y tenemos un proyecto para dotar a la municipalidad y al Consejo de un asesoramiento independiente para ver si esto que se nos plantea es lo correcto o hay otras alternativas mejores. ¿Hay posibilidades de que se aprueben estos proyectos? Yo creo que con respecto al primer punto, que es la formación de comisiones, incluso hay otros proyectos, aparte del que presenté yo, de la concejala Norma López, también que tiene muchos puntos parecidos, de manera tal que yo creo que vamos a poder elaborar un consenso. Con respecto al segundo, que es la creación de una dirección de energía eléctrica, bueno, he charlado menos con mis compañeros del Consejo como para ver si ahí también sienten ellos la misma necesidad que siento yo de que, bueno, la ciudad tenga su propio asesoramiento. Sí, es más que interesante ese proyecto,
pero además hay que movilizar ahí. Sí, por supuesto, de pagos, ¿no? Son mecanismos presupuestarios, claro. La elección de quiénes son los que están aquí a cargo, habrá una especie de concursos, tanto del orden técnico ingenieril como del orden de las finanzas, pero creo que, bueno, hay suficiente experiencia en el Estado argentino como para que estas cosas se cumplan y se hagan bien. Creo que hay que tener la voluntad política de decir, la ciudad de Rosario necesita esto, sí, la ciudad de Rosario necesita tener su propia palabra con respecto a estos temas, más allá de la confianza que nos depare en este momento la EPE local, ¿no? Bueno, hay que ser solidario como vecino y consumir lo necesario para que otros no sufran cortes, y la provincia tendría que avisar y publicar los cortes programados, dice Aldo del Centro. Sí, tiene mucha razón. De las cuestiones que nosotros hicimos algunas críticas fue del programa de comunicación de la EPE. Creemos que ahí hubo algunas demoras y no hubo la suficiente claridad de comunicacional, ¿no? ¿Qué significa ser solidario? ¿Cómo podemos ser solidarios? ¿En qué momento debemos ser solidarios? ¿Y hasta cuándo debemos ser solidarios? Creo que tiene razón Aldo. Fue uno de los temas que le dejamos y uno de los temas que le vamos a insistir a la EPE en los próximos meses. Yo entiendo que el consumo aumentó, pero ¿por qué no se le reconoce al comerciante las pérdidas causadas por los cortes? Dice Anabel de Barrio Alberdi. Sí, se le están reconociendo los cortes, pero no es un mecanismo tan institucionalizado y tan fácil de decir, y la confiabilidad de que el que viene del otro lado diga perdí tanto y entonces le pago tanto. No es tan sencillo porque hay una cuestión de buena fe y uno siempre parte del principio de honestidad, que el principio de honestidad es decir, bueno, el que me está demandando me lo demanda seriamente, pero uno también del otro lado como funcionario, a pesar de que entienda el principio de honestidad, tiene que ir con el principio de justicia también en la mano y decir, bueno, ¿cómo hacemos conciliar el principio de honestidad de la demanda del ciudadano con el principio de justicia de que lo que me demanda es justo y en qué términos debo devolvérselos? Hablábamos de esto, de que probablemente la instalación de un sistema crediticio para aquellos comerciantes que están muy ligados a cadenas de frío les permita tener su propia generación en estos años que sabemos que independientemente de nuestros esfuerzos no va a haber posibilidad de una reparación absoluta. Entonces creemos que también esa es una forma de ayudarlos a que haya más justicia y menos pérdidas. Me gustó esto del control, porque claro, hoy están ustedes como concejales, pero no sabemos si dentro de 6 u 8 años habrá algunos de los que hoy probablemente no estemos. Probablemente no, y entonces a los próximos les dirán, en 6 o 7 años te solucionamos el tema. Por eso es bueno esto del control, porque decir, bueno, ¿cómo va avanzando? Es cierto que en 8 años esto se va a solucionar, porque si vemos avance en el segundo año, quiere decir que es posible que sean no más de 8. Nosotros hemos visto avances. De la reunión pasada en la cual yo fui, mi primera reunión como concejal a esta, yo he visto avances en la dotación. Creo que hay algunos avances que son visibles para toda la ciudadanía. Ahora, siempre dejando claro, no son suficientes. Que el concejal del Cerro diga que son visibles no quiere decir que sean suficientes. Que el concejal del Cerro diga que son visibles no quiere decir que es todo lo necesario. El concejal del Cerro también dice que bueno, que tenemos 6 a 8 años de trabajo, ¿no? Lamentablemente tengo que decir esto con toda sinceridad y honestidad, aunque no sea bueno para los políticos dar estas noticias. Pero es peor la mentira, es peor la falsedad, es peor la edificación de castillos en el aire, de fantasías para solucionar esto. Me darían mejor imagen, mejor publicidad, pero no es para lo que estoy acá. No, si no, no estaría acá tampoco. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado. No. Seguramente vamos a hablar de lo que va a ir pasando con los avances, esto desde usted o desde el Consejo Municipal, y ver cómo podemos manejarnos nosotros también con el tema de la luz. Apaga todo, David. Bueno, antes de dejarles un mensaje, ha sido muy agradable como siempre estar acá, y la amplitud que nos dan para explayarnos nos permite no actuar solamente con eslogans, no vamos a hacer, soy fantástico, soy el mejor del mundo. 2 o 3 eslogans nada más no sirven. Muchas gracias, Gonzalo.
Gonzalo del Cerro, concejal de la Unión Cívica Radical, estuvo en un buen consejo hablándonos de los problemas de la EPE en Rosario. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.